Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un recorrido por las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, en el continente americano. Soy Santiago López González y a continuación les presento el sumario de temas que tenemos para hoy. La Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca sufrieron un traspié al dar a conocer que uno de sus voluntarios que participaba en uno de los estudios para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 falleció. Veremos en detalle este caso para conocer las posibles causas de este fallecimiento y qué implica para la investigación en curso. Ante el rebrote o la incapacidad de frenar el avance de la pandemia del COVID-19, el teletrabajo sigue siendo una estrategia para mantener activa la economía sin exponer a los empleados a ser contagiados con COVID-19. Los gobiernos y también las agremiaciones estudian algunas maneras para poder regularlo y dar mejores garantías a los trabajadores y buscar una especie de gana-gana entre el empleado y el empleador. Y a pesar de tener la cuarentena más larga del mundo, Argentina superó el millón de casos de contagio de COVID-19, es el sexto país a nivel mundial, pero el número de fallecidos sigue siendo una de las tasas de mortalidad más bajas de América Latina por millón de habitantes. Les contaremos qué es lo que ha sucedido en este país y cuáles son los otros territorios de nuestra región que están próximos a romper también esa barrera del millón de casos. Comenzamos. Pues esta semana, ya lo decíamos, la Universidad de Oxford del Reino Unido y el laboratorio AstraZeneca anunciaron el fallecimiento de uno de sus voluntarios que pertenecía a uno de estos estudios que está siendo adelantado en Brasil. Las autoridades de ese país suramericano no confirmaron la información dada a conocer por la universidad y por la farmacéutica que lideran este estudio para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Tampoco especificaron cómo murió, si recibió la dosis de la vacuna o si recibió algún placebo, dado que estos datos están amparados en la confidencialidad que requieren este tipo de estudios. Algunos medios locales especularon sobre la edad del voluntario, también las causas que podría haber en torno a su fallecimiento, mientras que la Universidad de Oxford defendió la seguridad de este ensayo clínico. Y para analizar este tema saludamos a Xavier Tello, él es médico cirujano, analista de políticas de salud pública. Doctor Tello, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. ¿Y qué tan normal o qué tan esperado son este tipo de episodios en los que algunas de las personas en las que se está tratando alguna de estas vacunas fallece en estos procesos de investigación? Buenas noches, Santiago. Sí, mira, es un proceso verdaderamente normal. Te voy a decir por qué. Cuando tú estás haciendo un estudio de fase 3, ya un estudio de investigación abierta con muchos voluntarios, estamos hablando de poblaciones que son de 30,000 o creo que en este caso hasta 60,000 voluntarios. Como tú comprenderás, hay una población muy heterogénea de hombres y de mujeres de distintos grupos de edad, según cómo se hayan puesto, y alguno de ellos va a morir por alguna causa. Lo importante es saber, cuando se hayan hecho todos los estudios correspondientes, de qué murió este paciente. Uno, puede ser que murió por alguna causa atribuible a algo que tenga que ver con el estudio, no hablo de la vacuna, sino con el estudio, o pudo haber muerto de otra cosa. Por ejemplo, el hombre se infartó, la mujer se infartó, no lo sabemos, por alguna causa que no tiene nada que ver. Una vez que hayamos visto que es relativo al estudio, solamente entonces se analiza y se rompen los protocolos de seguridad, porque este es un estudio doble ciego. Una persona normal que está en uno de estos estudios no sabe si está recibiendo placebo o si está recibiendo vacuna. Sí. Si hubiera recibido vacuna, entonces, y solamente entonces se ve si las causas de la muerte fueron atribuibles a esta vacuna. Sí, doctor Tello, y aclaro que cuando digo qué tan normal es en estos casos, no es que estén normalizando la muerte de una persona que está como voluntaria en este tipo de casos, sino que es habitual, sucede en este tipo de investigaciones. Usted ya nos estaba adelantando algunas de las posibles causas, de los posibles factores que están en juego y que pueden salir mal y afectar a estos voluntarios. En el caso específico de este tipo de vacuna contra un coronavirus, una persona que vive en Brasil, en un clima tropical, ¿cuáles pueden haber sido los factores, los posibles factores, digámoslo así, de un fallecimiento estando en este estudio en desarrollo?
Mira, yo me voy a ir a la epidemiología general, ¿eh? Este estudio está hecho principalmente en la gente que puede ser más susceptible de una enfermedad grave por coronavirus. Y estamos hablando de adultos de más de 50, 55 años. Y hay que reconocer que las personas que tenemos esa edad, pues ya estamos en un factor de riesgo importante. Entonces, si nosotros lo valoramos en cuanto al riesgo que pueden tener, la primera causa de muerte a nivel general, Brasil o no Brasil, puede ser un evento cardiovascular. No descartamos para nada que esta persona hubiera muerto porque tuvo algún infarto o alguna cuestión así. Número dos, que pudiera haber tenido un evento trombótico también y que hubiera muerto por una trombosis. Lo que habría que ver, solamente para que la gente lo entienda, lo que habría que ver en todo caso es que esta muerte por algún evento que puede ser de las primeras causas de muerte que hay en el mundo, eventos cardiovasculares, eventos de trombosis cerebral, etcétera, no hubiera sido desatado por algún componente propio de la vacuna. Pero para esto hay que probar primero todo lo que ya platiqué antes, ¿correcto? Claro, queda aclarado ese punto, doctor Tello. Como su nombre Sí. lo dice, los voluntarios acuden a este tipo de investigaciones, a este tipo de historias, a desarrollar este tipo de historias médicas de manera voluntaria, por cuenta propia. Pero en este caso en el que el voluntario lamentablemente fallece, ¿qué responsabilidad asumiría entonces, en este caso, la farmacéutica y la Universidad de Oxford puntualmente? ¿Qué carga tienen ahí las empresas? Desconozco el contrato que se realizó entre ellos, pero normalmente uno como voluntario firma un documento que se llama disclaimer, que es un descargo de responsabilidades, en donde uno dice y firma que acude conociendo todos los riesgos que pueden ocurrir, ¿sí? Entonces uno está eximiendo de responsabilidad porque voluntariamente se está acercando a ellos. Ahora bien, en algunos casos, y repito, desconozco el contrato que está firmado, pero en algunos casos pudiera ser que se presentaran eventos que no tenían absolutamente nada que ver o que no estaban medidos, y en ese caso, bueno, habría que ver entonces los términos de la responsabilidad. Sin ser abogado, y repito, sin conocer el contrato, lo Claro. que te puedo decir es que todo queda perfectamente claro y cada una de las personas que van allá están informadas de los riesgos que pueden tener en tanto a los que se conocen, los que se pudieran conocer o los que no se conocen y pudieran presentarse. Doctor, tanto la Universidad de Oxford como el laboratorio AstraZeneca han defendido la seguridad de este ensayo clínico. De hecho, ya anunciaron que van a seguir adelante con su investigación. ¿Qué tan tranquilos podemos estar nosotros, los usuarios del común, los que posiblemente en un futuro vamos a estar recibiendo esa vacuna después de una investigación que compruebe que efectivamente funciona? Es una excelente pregunta, Santiago. Todas las vacunas hasta el día de hoy que se conocen, quiero ser bastante claro con ello, son seguras, todas. ¿Por qué? Porque han pasado por procesos muy largos de investigación. Cuando han llegado a presentar algunas reacciones colaterales, claramente las conoces. Tú sabes que con algunas vacunas te va a doler el músculo o vas a presentar algunos eventos que parecen fiebre y te lo dicen de antemano, ¿no? Para que una vacuna pueda salir al mercado, pueda ser autorizada por las autoridades sanitarias de todos los países en el mundo, tiene que tener un rango de seguridad muy importante. Creo que la gente tiene que, y esto es importante decirlo, la gente tiene que sentirse tranquila para que cuando eventualmente lleguemos a tener alguna de estas vacunas, confiemos en que nuestras autoridades sanitarias y regulatorias han pasado todos los filtros. Y hay que decirlo también, estamos hablando de fabricantes de primer nivel, no estamos hablando de aficionados. Todas estas empresas conocen muy bien a nivel ético, a nivel regulatorio, a nivel científico, todos los puntos que tienen que tener cubiertos para mantener una vacuna segura disponible a la población. Doctor Tello, este lamentable hecho que estamos reportando, la muerte de este voluntario, ha retrasado un poco esta investigación, ya lo hemos dicho, pero hay mucha expectativa, mucha incertidumbre en torno al desarrollo de las vacunas. Está prácticamente esta carrera internacional por quién es el país, cuál es la farmacéutica que desarrolle la vacuna lo más pronto posible. Debemos seguir siendo cautos con la espera de esta vacuna porque este tipo de episodios puede que se sigan presentando a futuro, en el mediano plazo, y nuestra mejor arma entonces va a seguir siendo el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Absolutamente. Que es muy bueno, mira, no hay que echar por la borda
el hecho de que la mayor parte de las vacunas han tardado décadas en desarrollarse y estas vacunas se están tomando apenas unos meses. Sin embargo, como bien dices, es muy probable que algunas cosas no salgan como queremos. Y lo más probable es que la gente tiene que entender que la vacuna no va a estar disponible hasta antes de la primavera o del verano del año que entra, la que sea, la más avanzada. Y después de ello, las autoridades locales de cada uno de sus países, Santiago, van a tener que hacer una labor titánica para poder vacunar a miles de millones de personas. Esto no se ha hecho jamás, jamás en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que mentalizarnos para seguir viviendo protegidos, no salir a la calle, no estarnos reuniendo si no es indispensable y sobre todo utilizar cubrebocas, tener aislamiento social, mantener el lavado de las manos. Esto no se va a terminar el año que entra, Santiago. La gente tiene que entender que la pandemia llegó para quedarse, la vacuna nos va a ayudar, la vacuna va a salvar vidas, pero no en varios meses o en varios años. Doctor, rápidamente, para usted, ¿a qué es mejor apostarle? ¿A una vacuna, al desarrollo de esta o al desarrollo de un tratamiento que pueda curar la enfermedad? Lamentablemente yo creo que a este punto vamos hacia la vacuna. Tenemos que aprender mucho. ¿Por qué? Porque es además en donde estamos viendo algunos resultados. Quiero ponerlo en este contexto. Nosotros hoy vivimos con una pandemia muy grande desde hace 40 años, que es el HIV y el SIDA. Y si tú te fijas, lo único que hemos logrado para poder defendernos del HIV y el SIDA es, uno, cambiar nuestras conductas personalísimas de vida, eso es lo primero. Número dos, hay un tratamiento que ha logrado hacer que una enfermedad mortal se convierta en una enfermedad crónica que puede ser llevadera con medicamentos, pero la vacuna nunca se desarrolló. Aquí en contraparte tenemos una vacuna que está algo adelantada, pero los tratamientos disponibles hay uno que medio puede ayudar a algunas personas muy graves. Creo que un tratamiento todavía va a tardar más. Doctor Tello, muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Un gusto conversar con usted y explicarnos este punto importante. Muchas gracias. Y mientras que en Europa varios países están restableciendo restricciones y medidas de confinamiento a raíz del aumento de contagios, en América Latina siguen avanzando las medidas de apertura, entre ellas la apertura de las fronteras para fomentar la industria turística, que es uno de los sectores más golpeados. Así están las cosas, veamos. De los 10 países que encabezan la lista mundial de los más contagiados por coronavirus, 5 son latinoamericanos. Brasil es el que registra más contagios, superando los 5 millones de casos y las 153.000 muertes. Es el segundo país con más fallecidos en el mundo después de Estados Unidos. A pesar de las cifras, el país avanza en un proceso de desescalada de las restricciones desde junio. En esta favela en Río de Janeiro, el comercio en las calles y la atención en los restaurantes se imponen ante la nueva normalidad. Aunque el número de contagios por COVID-19 sigue aumentando en Buenos Aires, se han relajado las estrictas medidas de restricción con la reapertura de restaurantes, escuelas que ahora dictan clases al aire libre, los vuelos domésticos y también los centros comerciales. Estábamos bastante emocionados los chicos también porque a ver cómo funcionaba y qué pasaba con la gente y todo eso. Y como para salir también un poco de casa, me parece bien que habrán, porque hay mucha gente que depende del shopping. Así como en Argentina, en Colombia, a pesar de que el país se acerca al 1.000.000 de contagiados, el gobierno estudia la posibilidad de reabrir la frontera terrestre con Ecuador, cerrada desde marzo por la pandemia. Y lo que esperamos esta semana, tanto con el ministro Fernando Ruiz, evaluando todas las condiciones, es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre. El gobierno en Perú hace un esfuerzo por reactivar el turismo, con campañas publicitarias que anuncian el regreso gradual de uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y México le sigue a Perú en la lista mundial. El país descendió en el ranking global, sin embargo, siguen medidas como las restricciones fronterizas con Estados Unidos para el tránsito terrestre no esencial.
Y si bien avanza la reapertura en muchos países de la región, el teletrabajo y el estudio en casa sigue siendo algunas de las medidas que permanecen para seguir haciendo frente a la pandemia. El teletrabajo ha representado todo un reto para las autoridades, las agremiaciones y para los mismos trabajadores. Ahora se planea la posibilidad de regularlo para generar una especie de gana-gana de condiciones entre las empresas y también, obviamente, los empleados. Vamos a conocer con Gerlaine Segura, ella es docente e investigadora integrante de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo y también es promotora e investigadora del teletrabajo. Vamos a conocer más detalles en torno a este tema. Gerlaine, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en France 24. Y a lo largo de estos meses de confinamiento, de los 7 meses que llevamos haciéndole frente a la pandemia, la incursión del teletrabajo ya ha dejado algunas reflexiones, ya ha dejado algunas lecciones. ¿Cuál es el balance que se puede hacer hasta el momento? Bueno, el teletrabajo pues tiene como divididas las opiniones. Hay muchas personas que de acuerdo con su propia experiencia y las organizaciones consideran que no quieren seguir, que quieren volver a la sede central. Las empresas dicen tengo mis estaciones de trabajo allí. Sin embargo, hay encuestas que dan cuenta de las dos posiciones, de querer volver o de quedarse porque le han encontrado sus grandes beneficios. Personalmente pienso que los beneficios son grandes, que tiene posibilidades, que ayuda a la inclusión laboral y que, pues, que seguramente si vamos alejándonos de lo emocional, que ha sido el choque de llegar abruptamente a esa práctica, pues entonces vamos a encontrarle todos los beneficios. Yo creo que las empresas, la mayoría están muy... lograron identificar que sí tiene muchos beneficios, sin embargo hay un asunto de cambio cultural, de gestión del cambio que todavía tiene que incorporarse. Gerlaine, ¿qué dice la experiencia en cuanto al teletrabajo con respecto al desempeño que normalmente se venía teniendo de los empleados en las oficinas en el trabajo antes de que los gobiernos impusieran las medidas de los confinamientos en los diferentes países? Bueno, antes el teletrabajo que se promovía incluso desde la academia, pues tenía como unas directrices que uno dice, bueno, tal vez también nos tendremos que cuestionar cuando acabe todo este tema de la pandemia, cuál será el teletrabajo que se va a quedar. Yo creo que las empresas han aprendido, para las que ya tenían un piloto de teletrabajo incorporado, si bien no lo tenían con todo el personal, pues vieron que podía ser más extensivo a otras áreas de sus organizaciones. Los empleados han aprendido que sí es posible. Yo creo que ha sido como un curso intensivo en adoptar estas prácticas para encontrarle sus ventajas, sus desventajas y en qué hay que mejorar. Gerlaine, a estas alturas es necesario comenzar a pensar en una regulación, en una especie de normativa, también de legalidad de muchas de las actividades que se hacen dentro del confinamiento o dentro del teletrabajo. Bueno, ya varios países han regulado el teletrabajo. Colombia es un país pionero en regulación del teletrabajo en la región latinoamericana. Sin embargo, en Estados Unidos desde los 90, en México también algo se había mencionado. Es necesario regularlo, pero tratando de adaptarse muchísimo a las circunstancias, porque a veces la regulación puede también traer algunas dificultades en que es muy difícil cumplir con todo lo que se estipula en la ley. Pero yo sí creo que es importante para darle todas las garantías laborales y también a la organización que se haga una regulación. Acá con el confinamiento en Colombia se emitió, aparte de la ley que ya teníamos desde el 2008 y el decreto reglamentario en el 2012, se han tenido que ir metiendo algunas resoluciones circulares para ir trabajando en temas específicos relacionados con el teletrabajo. Y en la región ya había países que tenían ley, pero que muchas llegaron a ellas y aceleraron su proceso con el confinamiento y con el COVID. ¿Usted cree que estamos, ante todo lo que hemos vivido en los últimos 7 meses y las lecciones que usted ya nos estaba mencionando que deja el teletrabajo, que estamos ante un evidente punto de quiebre a nivel laboral, a nivel mundial, con todo esto que nos ha sucedido en los últimos meses? Sí, definitivamente. En la academia a veces cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, que al principio era como difícil creer que estaba pasando,
pues yo creo que ya se dio como un curso intensivo que nos hizo cuestionar, que nos hizo dar cuenta de que sí es posible. O sea, los que estamos apasionados por el teletrabajo y lo que venimos promoviéndolo y investigándolo, pues sabíamos que era posible, pero yo creo que ya con este curso intensivo que tuvimos que hacer frente al teletrabajo en el mundo, o sea, porque no fue ni siquiera en una región específica, sino en el mundo, yo creo que ya se da como un contexto para identificar qué fue lo bueno, lo malo, lo feo del teletrabajo y lograr incorporarlo. Identificar qué podría ser mejor, qué prácticas, en qué tenemos que trabajar para que sea mejor. Herlain, algunos países nórdicos como por ejemplo Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca ya tenían desde hace varios años atrás algunas horas a la semana dispuestas para que sus empleados trabajaran en sus casas para compartir más tiempo en familia o simplemente por calidad de vida, sobre todo con esos fuertes inviernos que tienen en esa zona de Europa. En América Latina, pues para nosotros ha resultado una novedad esta masificación del teletrabajo en la región debido a la pandemia. Pero aquí en América Latina todavía estamos luchando por algunos derechos básicos de la dignidad laboral. Todavía hay algunos sectores donde prácticamente hay una esclavitud laboral debido a las condiciones, pero América Latina ya quiere saltar al teletrabajo y quiere que se expanda un poco más, teniendo en cuenta que solamente el 21% de la gente en América Latina puede hacer el teletrabajo. No estamos tratando de caminar y correr cuando ni siquiera estábamos gateando bien, si me hago entender con el término. Sí, yo comprendo lo que me comenta. Sí, nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura y unas circunstancias muy diversas y yo creo que si bien tenemos algunas conquistas laborales ganadas, también es claro que hay algunas que todavía no se han dado y que probablemente con el teletrabajo puedan profundizarse. Yo creo que Latinoamérica por su cultura tiene su propio ADN y su forma de hacer las cosas. En esos países nórdicos, en esos países nórdicos que usted menciona, el teletrabajo ni siquiera había que nombrarlo porque es que hacía parte de su vida. Las estaciones obligan a teletrabajar. El clima es tan severo que la gente sabe que hay meses en los que no puede desplazarse ni mandar los hijos a estudiar. Para nosotros que somos como más del Caribe, del trópico, todo es un poco más flexible. Tenemos un clima que nos ayuda a estar laborando la mayor parte del tiempo. Pues yo creo que hay que seguir insistiendo, que esta ha sido una oportunidad de oro para continuar insistiendo en construir una metodología de teletrabajo, afianzar una modalidad de teletrabajo, revisar la regulación y tratar de defender las luchas laborales. Un dato importante ahí, Santiago, es que, por ejemplo, en España hace muchos años, cuando se empezó a tratar de incorporar el teletrabajo, los sindicatos se oponían porque decían que eso influía en que las personas no pudieran encontrarse en sitios para pedir sus derechos, ¿cierto? Y ahora se han dado cuenta que las TIC pueden contribuir incluso a hacer más virales sus peticiones y a lograr que sus conquistas laborales y las que les faltan puedan ser un poco más globales que locales. Entonces, claro, yo creo que es un aprendizaje constante. Herlain, para terminar, se habla mucho del teletrabajo a lo largo de esta pandemia, pero también eso aceleró la automatización, que es otro tema importante a nivel laboral. Estamos los empleados ante un punto de quiebre, vuelvo a tomar la misma expresión, y tenemos algo de qué preocuparnos teniendo el teletrabajo y la automatización en una rápida expansión. Ya el Foro Económico Mundial dice que hay en riesgo 85 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años debido a la automatización. Bueno, de eso siempre se ha hablado cuando se piensa en la inteligencia artificial, que es lo que usted está mencionando, pero se habla también de la posibilidad de otros trabajos, porque no todo podrá ser automático. Siempre va a haber como una transición como fuerte que va a implicar unos sacrificios bastante grandes, pero que luego lo que se espera es que va a haber unas grandes conquistas al respecto.
Harlene, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24, habernos acompañado aquí en esta emisión de COVID-19, la Semana en América. Importantes puntos y explicaciones los que usted tiene en su intervención. Muchas gracias. En otros temas, persisten los casos de estudiantes que por falta de conexión o cobertura del servicio de Internet no han podido continuar con su educación de manera virtual. Muchos de ellos han comenzado a trabajar dado que tienen mucho tiempo libre. Según UNICEF, cerca de 1.500 millones de menores de edad en todo el mundo se han visto afectados por el cierre de sus escuelas y por la falta de conectividad. En las montañas de Chiapas, el pequeño Andrés golpea con un martillo en la roca durante horas, con la esperanza de encontrar una pieza de ámbar por la que le pueden pagar a su padre de $1 a $5. Desde marzo empezó a trabajar en la mina a tiempo completo. Gana apenas unas monedas que servirán para comprar alimentos para su familia. La escuela de Andrés lleva cerrada casi todo el año, desde que la pandemia de COVID-19 obligó a los alumnos a quedarse en casa. Y si el papá va a la milpa, va al cafetal, va a la mina, el niño no va a quedar en casa pues nada más sin hacer nada. Miran, para ellos el que quede mirando televisión, si tiene televisión, pues es como que estuviera perdiendo el tiempo. En ocasiones debían... En otro poblado de Chiapas, Agustín ayuda a sus hijos a leer textos en una cama que sirve de escritorio. Sin embargo, sienten no estar a la altura de lo que ellos requieren. Pongo las tareas, estoy poniendo una tarea así para que vayan recordando, pues, pero no es igual como un maestro. Yo soy un campesino, no puedo enseñar mucho a mis hijos. La CEPAL indica que México es el segundo país en América Latina, después de Brasil, en donde más trabajo infantil hay. Cerca de 2,3 millones de menores de edad trabajan y casi el 90% de ellos lo hace en actividades peligrosas para su edad. En estos tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias, ¿no? Entonces, si hay un aumento en la pobreza, muchos más se van a ver empujados hacia el trabajo infantil. Si bien la ley mexicana prohíbe que los menores de 14 años trabajen, muchos de ellos deben ayudar a sus familias con ingresos precarios. Y Argentina es el país con la cuarentena más larga del mundo. Siendo así, superó el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19, lo que lo convierte en el sexto país en el mundo con la mayor cantidad de casos, después de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. En la región de América Latina, Colombia, con más de 990.000 casos, Perú y México, se aproximan a romper esa barrera del 1.000.000 de casos confirmados. Así están las cosas. Argentina ya es el quinto país del mundo en superar el 1.000.000 de casos de coronavirus, según confirmó el Ministerio de Salud este lunes. Hoy fueron confirmados 12.982 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros suman 1.002.662 positivos en el país. En las últimas 24 horas se notificaron 451 nuevas muertes. Con un promedio diario de más de 13.000 casos, Argentina se convierte en la nación más pequeña en alcanzar el 1.000.000 de casos. La explosión de las infecciones ha puesto a prueba a los hospitales. Las camas de unidades de cuidados intensivos en el país están ocupadas en más del 64%. En algunas provincias, los sistemas de salud están a punto de colapsar. 12 a 14. Y creo que ninguno de los que están en mi situación y son médicos igual que yo, más de terapia intensiva, deben tener el mismo pensamiento que yo. Estamos todos estresados, o sea, no se puede, ¿entendés? Si en un principio la mayoría de los casos se encontraban en Buenos Aires, hoy provincias alejadas de la capital se ven muy impactadas también. Es que ahora hay un rebrote de casos que a todos nos preocupa el doble. Y nos preocupa el doble porque los casos o los contagios son mucho más cercanos. Entonces lo que antes era un caso que no sabíamos quién era o una cuestión aislada, ahora es un caso que es nuestro vecino, que es nuestro mejor amigo. Argentina impuso estrictas medidas el 20 de marzo, poco después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en el país. Al inicio el país estaba entre los buenos alumnos, pero tras 7 meses de confinamiento el gobierno reabrió gradualmente la economía con las consecuencias que observamos hoy.
Ya lo decíamos, Colombia, México y Perú se aproximan rápidamente al 1.000.000 de casos de contagio. Esto evidencia que América Latina sigue siendo el foco de la pandemia, algo decretado por la OMS desde el pasado mes de julio. Los desafíos que tiene nuestra región se los presentamos en el siguiente reportaje. Justo cuando se cumplen 7 meses de cuarentena en Argentina, la nación con el confinamiento más largo del mundo superó la barrera del 1.000.000 de contagios por coronavirus. Hemos visto un aumento persistente y progresivo de casos en Centro y Suramérica, y eso genera una gran preocupación para nosotros. Está la situación que Colombia, Perú y México, todas con más de 850.000 contagios, según la Universidad Johns Hopkins, también llegarían al 1.000.000 de enfermos a finales de octubre. América Latina suma a la fecha más de 8 millones de contagios desde enero y a pesar de los confinamientos, la situación parece estar cada vez peor. Levantar de forma prematura las cuarentenas puede generar una insurgencia de infecciones y causar daños a largo plazo en la economía. La sensatez de la población está a prueba. Colombia reporta manifestaciones como la minga indígena que resulta en aglomeraciones y posibles contagios. México instauró un sistema semáforo para determinar la condición de sus estados. Sin embargo, reporta más de 86.000 muertes por el virus. Y Perú, con 2 camas en la unidad de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, tiene un sistema de salud que no da abasto. La brecha económica y social hacen que el acceso a insumos de salud sean casi un lujo para la mayoría de la población en estos países. Con un inminente 1.000.000 de casos, el hambre también será un efecto de la pandemia. Brasil, Argentina, Colombia, Perú, México y Chile representan el 23.5% de los casos de COVID-19 a nivel mundial. Y en nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. La FDA, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aprobó el Remdesivir como tratamiento para el COVID-19 en ese país norteamericano. Se trata de uno de los medicamentos utilizados para tratar al presidente estadounidense Donald Trump cuando este padeció el coronavirus y su uso fue autorizado de emergencia justamente para tratar al mandatario. Según el Instituto de Salud Nacional, los estudios demostraron que con el uso del Remdesivir, la hospitalización se redujo en 5 días para la mayoría de los pacientes tratados. Fronteras cerradas en el verano y 15 días sin clases en Rivera por el avance del coronavirus. Así titulaba el diario El País de Uruguay, haciendo alusión al anuncio hecho por el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, quien afirmó que las fronteras de ese país suramericano permanecerán cerradas de cara a la temporada de verano, esto en el hemisferio sur. Un duro golpe para la industria turística uruguaya. El mandatario también indicó que dado al aumento de casos en el país, se extremarán los controles y las medidas de bioseguridad, como sucede en el departamento de Rivera. Uruguay tiene fronteras con Argentina y Brasil, que son 2 de los países más afectados por la pandemia en el mundo. Y Puerto Rico relaja algunas restricciones por el COVID-19. Esta semana, Wanda Vázquez, la gobernadora de esta isla en el Caribe, anunció que más personas podrán visitar restaurantes, gimnasios, teatros y los casinos en la isla. Asimismo, serán reactivados los servicios de transporte público, incluyendo los autobuses, los trenes y los ferries, que podrán ya comenzar a transportar pasajeros. La isla sigue allí en vigor el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en todo el territorio, así como es obligatorio el uso de la mascarilla. Y la agencia France Press anunció que el ensayo clínico de una posible vacuna que adelanta la Universidad de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca contra el COVID-19 ha reanudado sus investigaciones en Estados Unidos. Las partes no han dado mayores detalles, pero la fase de pruebas en humanos o fase 3, conocida como fase 3, será reanudada a la brevedad posible. Y así llegamos al final de COVID-19, la semana en América. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales de France 24. Siga con nuestra programación. Feliz fin de semana para todos.